Hola, bueno, pues el vestuario al final, después de una victoria, siempre sale reforzado, más cuando es el primer partido de la temporada, primer partido en Primera Iberdrola. Y bueno, el equipo muy contento, reforzado, con muchas ganas de continuar igual y seguir trabajando. Bueno, después de una pretemporada larga también, imagino que esos primeros 3 puntos de la primera jornada os ha quitado de un peso grande y ha reforzado el trabajo que venís haciendo hasta ahora, ¿no? Sí, al final la pretemporada ha sido un poco atípica, más larga de lo normal, pero también hemos llegado muy bien a principio de temporada, hemos estado trabajando mucho. Al final sí que se sale pues reforzado y creemos que llegamos en un gran momento. En lo personal, debutaste en la primera Iberdrola el pasado domingo. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido ese salto y cómo lo viste? Bueno, al final siempre pues es ilusionante poder debutar, poder jugar por primera vez en Primera Iberdrola y más consiguiendo una victoria como la que se consiguió. Y bueno, pues muy contentas de continuar igual, de seguir dando el nivel y a ver si pues juntas con el equipo podemos continuar ganando victorias. En tu caso, primer año en el club, ¿cómo ha sido ese proceso de adaptación a las compañeras, al vestuario, al entrenador, a estas ideas? Pues la verdad es que lo han puesto muy fácil, el proceso de adaptación muy bien, nos han ayudado mucho tanto compañeras como cuerpo técnico y la verdad es que solo puedo estar agradecida y muy contenta de cómo se ha llegado y de continuar igual. Siguiente parada, Levante Unión Deportiva. ¿Qué tipo de partido esperáis? Bueno, sí, es un equipo muy fuerte, técnicamente tienen muy buenas jugadoras, pero bueno, llevamos toda la semana en los entrenamientos que aún nos quedan intentando pues trabajar para contrarrestar esos puntos fuertes suyos y para intentar atacar los débiles. Después de estrenaros con esos 3 primeros puntos en la primera jornada, ¿dónde os ponéis los límites o dónde entendéis qué pasos tenéis que seguir para... Bueno, al final, límites o no límites es ir partido a partido viendo cómo vamos, continuar con la misma ilusión, las mismas ganas, motivadas y bueno, confiando en lo que el cuerpo técnico nos transmite y el equipo pues en esta línea de momento pues va bien. Entonces, pues seguir un poco como estamos.